Bueno, 11 y 10 de la mañana, creo que ya es momento de comenzar. Somos unas cuantas personas, creo que más de 130. Este, Le damos la bienvenida a todos y a todas oficialmente. Eh, Les voy a dar primero algunas consignas para que estamos todos en la misma idea. Eh, Vamos a tener un sector de preguntas en unos 40 minutos cuando Santiago, el disertante del día de hoy, finalice. Tenemos un formulario habilitado para que puedan registrar su asistencia el día de hoy. La clase pasada están todos bien registrados, no se dan problemas, pero esto es un método para que sea un poco más prolijo. Les voy a volver a repetir el enlace para que se puedan registrar. Registro.anet.com.ar. Lo escribo en el chat y lo dejo ahí. Les voy a pedir que cuando ingresen lo hagan sin micrófono y sin cámara para no sobrecargar la red y no hacer tanto ruido de fondo. Perfecto. Y bueno, oficialmente les doy la bienvenida a esta segunda clase, a esta segunda masterclass sobre los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Esta reunión, estas clases fueron organizadas por una red de asociaciones de estudiantes de turismo que se está formando en Latinoamérica, asociaciones de estudiantes de Argentina, de Colombia, de Perú, de Ecuador y de Chile, que se están trabajando juntas para poder generar mejores actividades, cumplir sus objetivos a nivel latinoamericano. Los invito a que si no son parte de estas, puedan acercarse a las redes sociales de cada una, de ANET, de AGET Perú, de ACETUR Chile, de Cotelco en Colombia, Cotelco Joven, y de ACETUR Chile, y puedan consultar para ingresar. De nuevo les voy a pedir que tengan los micrófonos silenciados. Realmente formar parte de este tipo de asociaciones cumple gran parte, primero que es parte de los objetivos de desarrollo sostenible, generar asociatividades, y segundo que realmente puede generar mucho para el crecimiento personal y profesional de cada persona. Poder formar parte de equipo de trabajo, generar congresos, actividades para el sector. Así que están todos más que invitados, no solo a sumarse a las que ya existen, sino poder ser el inicio de las asociaciones dentro de sus propios países. Me dicen por acá que en Costa Rica están por hacer una, así que pueden contactarse y con gusto los podemos asesorar desde nuestra experiencia. Ahora sí, voy a presentar al orador de hoy, al disertante Santiago Martín Gallo. Santiago Martín Gallo es abogado, especialista en estrategias políticas, consultor internacional de WATAE en España, fundador de Nomad International Startup de consultoría en desarrollo sostenible, y es especialista y formador de formadores en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas ODS en España. Desde ya agradecemos su presencia. Él nos va a comentar hoy con mucho más detalle de qué se va a tratar esta masterclass. Eh, el resumen que puedo hacerles es sobre la localización de los ODS, pero realmente es mucho más importante que sea él quien lo pueda resumir. Este, Como últimas indicaciones, esperen a ver si me estoy olvidando de algo. Bueno, queremos agradecer de nuevo a Marcela Bacigalupo, que fue la primera disertante en la masterclass anterior. Desde ya hoy no va a poder estar porque tiene otras responsabilidades, pero le agradecemos enormemente por su presencia, tanto a Marcela como a Santiago. Y bueno, creo que por el día de hoy estamos bien con los anuncios, ya no me van a escuchar más por un rato. Les agradezco por estar acá, es muy importante generar estos espacios y participar de ellos. Y, y bueno, les vuelvo a recordar que pueden registrarse desde registro.anet.com.ar. Se pone en la barra de navegación en cualquier explorador, Google Chrome, Safari, Internet Explorer, etcétera. Desde ya muchas gracias, Santiago, es todo tuyo.
Ah, hola, ¿me escuchan bien? Santiago, se te escucha, sí. Bueno, muchísimas gracias por la posibilidad de estar haciendo un trabajo junto con las diferentes... Me San- parece que hay un niño hablando, ¿no? sí, disculpe, Santiago, ahora estamos... No, no, no hay problema, pero vamos a dejar hablar a ver qué dice. A ver si tiene algo interesante para reportar para los ODS. Pero bueno, primero quería agradecer, Tomás, la posibilidad de estar junto con ustedes, con esta red que ya está formada. A rigor de verdad, ustedes ya tienen más de la mitad de los países de Latinoamérica. Y creo que es una iniciativa absolutamente importante la que ustedes están haciendo, porque desde la época de la universidad o de recién formados es muy importante poder establecer advocacy, es decir, establecer asociaciones que luchen por los intereses de lo que ustedes están a trabajar, que es el turismo. Yo quería agradecerles a ustedes esta posibilidad, agradecerle a Marcelita, nuestra líder en turismo. Ella fue y continúa de alguna manera siendo un referencial en toda América Latina por su trabajo como ministra. Y decirles algunas cosas en relación a hoy. Yo voy a presentar durante 20 minutos algunos conceptos, a rigor de verdad, son conceptos, son ideas que yo tengo y que no tienen una presentación, vamos a decir así, bonita, tienen una presentación pragmática de las cosas. Camila creo que está con el material, si Camila pudiese mostrar eh, los temas que yo voy a abordar en los próximos 30 minutos, sería interesante. ¿Es posible, Camila? Sí, ya lo estamos cargando a la plataforma. Deme un segundo. Bueno, agradecerles también mientras Camila prepara a todas las personas que están participando en un sábado por la mañana. Los felicito a ustedes porque realmente tienen mucho interés en formarse y espero poder establecer un vínculo. Esto que está colocando en la pantalla es un poco el rutero, la hoja de ruta, que yo considero que sería interesante, que ya está en poder de ustedes, que podamos dialogar. Camila, ¿consigues? Camila. Ah, ahora sí, perfecto. Ahora está compartida la pantalla, se está viendo la hoja de ruta que usted propuso y desde ya le agradezco mucho las palabras. Considero que, como dice usted, es muy importante generar esto y desde ya muchas gracias a todos los que están un sábado a la mañana. En esto se nota mucho el interés. Ahora sí, todo suyo, yo me voy a silenciar. Más, entonces es el siguiente. Lo que yo quería abordar en esta mañana con ustedes es este temario que está con ustedes, ¿no? Que ya lo tenían. ¿Qué significa localizar los ODS? Considerando que la mayoría de los participantes, por las informaciones que me fue repasada, tienen conocimiento. ¿Cuál es la importancia del ODS 11, 8 y 5 para el turismo, que es el área donde ustedes van a trabajar o están con intención de trabajar? La importancia del cumplimiento de las metas en relación a los ODS, que es importante, vamos a decir así, para poder evaluar eh, los resultados de la aplicación de las políticas públicas. El territorio, que es el saber hacer de cada un savoir-faire, que es el saber hacer de cada territorio. El desarrollo sostenible en sus dimensiones, la ambiental, la económica y la social. La gobernanza, que esto es una palabra aparentemente compleja, pero que tiene que ver con la necesidad de establecer una confianza entre los diferentes actores locales, nacionales, subnacionales y organizaciones, organismos multilaterales para la elaboración de cualquier proyecto de ciudad, cualquier proyecto de vida, cualquier proyecto de sociedad, digamos así, ¿no? Y después, los últimos dos temas que me parecen muy importantes.
para que ustedes lo consideren, es el turismo como acelerador del desarrollo económico local después del COVID. Obviamente que se abren nuevos negocios, el turismo no será lo mismo, será un turismo de proximidad y un turismo más de experiencia, los servicios serán absolutamente fundamentales, la formación, la formación, la base, y la vinculación fundamental con la agricultura familiar y los agronegocios en la mayoría de los lugares donde, vamos a decir así, donde hay capacidad de generación de agricultura. Y después lo último, que no es menos importante, pero se los dejo para que ustedes lo puedan considerar, que son los indicadores y el monitoramiento de las políticas públicas y las privadas, obviamente. Tenemos algunas herramientas que hemos desarrollado en el ámbito de Naciones Unidas, como el mandala de los ODS, junto con la CGLU, que es la Unión de los Gobiernos Locales del Mundo, y fundamentalmente una norma que llamo la atención a ustedes para que la puedan conocer, que es la ISO 18091, que es un sistema de gestión de calidad, que son directrices para aplicación de otra norma 9001 en el gobierno local y que tiene una amplia importancia en el área de del turismo. Dicho esto, vamos al primer punto, que significa localizar los ODS. Es decir, localizar los ODS significa traerlos al territorio. Traer los 17 objetivos, las metas, sus indicadores, la Agenda 2030 a los municipios, a los territorios, como digo anteriormente. Localizar significa llevar esta propuesta de Naciones Unidas, firmada por los componentes de Naciones Unidas, que son los países que hacen parte de Naciones Unidas, todos los que están aquí hacen parte de ellos y tienen un compromiso, de llevar estos ODS a los territorios. Y esto se realiza a través de acciones concretas. Las acciones concretas tienen que ver con lo que después voy a hablar, que es la necesidad de la gobernanza y la apropiación por parte de los actores territoriales, que ya los voy a nombrar, que son el sector público como inductor del proceso, llámese el sector público nacional, subnacional o local, el sector privado, llámese empresas grandes, medias, pequeñas, autónomos y otros colectivos que tienen que ver con la generación del empleo y de la renta, el sector del conocimiento, las universidades, las escuelas técnicas, las escuelas básicas, todas aquellas instituciones que tienen que ver con el conocimiento. Obviamente los trabajadores, fundamentalmente aquellos que decimos que la agenda dice de no dejar a nadie atrás, que son las personas vulnerables, y esto cada uno de nosotros los conoce, en cada uno de nuestros países tenemos muchos sectores muy vulnerables a la situación social y económica. Localizar significa llevar a cada uno de los barrios, a cada uno de los cuarterones, de las cuadras, de cada uno de los lugares donde nosotros estamos habitando la Agenda 2030. Transformar las voces o la palabra o la literatura de Naciones Unidas en acciones prácticas que generen resultados concretos en relación a los 17 objetivos. Esta localización se da a través de acciones pragmáticas, y la acción pragmática es el segundo ítem que yo coloqué, que es cuál es la importancia del ODS 11, 8 y 5 para el turismo. El ODS 11 habla de ciudades sustentables, y obviamente que en las mayores ciudades, en muchas de ellas, el turismo genera empleo y renta en una forma impresionante. El ODS 8 habla fundamentalmente del trabajo digno, del trabajo, la necesidad de la incorporación de la mujer, de género, en el proceso productivo. Y obviamente todo esto tiene un impacto muy grande en el ODS 5, que es la igualdad de género, que tiene que ver con la incorporación de la mujer de una forma activa en el mercado de trabajo. La importancia del cumplimiento de las metas, como habla el tercer temario, el tercer ítem del temario, es que todo proyecto o toda acción o toda política tiene obviamente metas a ser cumplidos.
y estas metas deben ser claramente establecidas en cualquier tipo de proyecto o en cualquier tipo de acción en el ámbito del turismo, para poder de alguna manera verificar si la adopción de la política ha llevado al cumplimiento de las metas. Estoy hablando fundamentalmente en términos de políticas públicas, pero esto también se aplica a las políticas privadas de las asociaciones de turismo, en cualquiera de sus dimensiones. El cuarto ítem del temario era el territorio, o es el territorio, el saber hacer del territorio. Yo lo coloqué un poco en francés, un poco no, lo coloqué en francés, el savoir-faire, que es un poco el mayor valor agregado, el mayor capital social que tiene una posibilidad de desarrollo económico. Es decir, ¿qué sabe hacer el territorio? ¿Cuál es, dentro de su antropología, sociología, historia, lo que sabe mejor hacer? Es el turismo de aventuras, es el turismo de montañas, es el turismo, en fin, los diferentes eh, modalidades de turismo que yo no las conozco, pero que seguramente son muy diversificadas. Entonces, es muy importante el conocimiento y el saber hacer de ese territorio para el fortalecimiento de una actividad económica que posibilite la generación de empleo y renta, sea en municipios de 20.000 habitantes o municipalidades o ayuntamientos o como lo quieran llamar, que son unidades subnacionales administrativas de menor tamaño, en el sentido de no intentar inventar un tipo de producto o de servicio que no tenga que ver con lo que se sabe hacer en el territorio. Esto es fundamental y esto es básico para la continuidad, para la sustentabilidad de cualquier tipo de proyecto. Tomás, yo quiero saber si se escucha, si está bien. Se escuchó todo perfecto y creo que ya No, están yo todos continúo, listos. continúo. Solo voy a continuar. Solo quería saber si estaba siendo escuchado porque había mucho silencio. Sí, Solamente quería decir tres cosas más, Tomás. Primero, que el desarrollo sostenible, o el desarrollo sustentable, como se dice en Brasil, tiene algunas dimensiones: la ambiental, la económica y la social. La ambiental, todos ustedes como jóvenes ya saben lo que significa. No hay planeta B. Hay una situación ambiental calamitosa, absolutamente eh, drástica y muy compleja, eh, con algunas posibilidades de mejora, pero con una situación económica muy compleja. La dimensión económica tiene que ver con el desarrollo sostenible, con la economía circular, con la economía verde, con diferentes tipos de economías diferenciadas a lo que estamos acostumbrados. Si continuamos haciendo las cosas de la misma forma que lo están haciendo nuestros padres y nuestros abuelos, los resultados serán los mismos, serán catastróficos. Y socialmente, porque hay un problema enorme de inclusión social en América Latina y también en Europa, salvo en algunos pequeños países escandinavos o otros, que nos muestra la necesidad de un nuevo contrato social. Y ese nuevo contrato social tiene que ver con la incorporación de los sectores más vulnerables en la economía, en la sociedad. Esto es un gran desafío, un desafío que no solamente es del poder público, es del sector privado también, es del sector del conocimiento, es de la sociedad civil. ¿Por qué no se puede pensar que un gobierno que es transitorio, o que un proceso de 4 años o 6 años pueda resolver algunos problemas que son históricos sin la participación de la sociedad civil, del sector del conocimiento, de aquellas personas que componen la sociedad de un territorio? Y ahí entro en un tema, y yo eso se lo dejo como un desafío para ustedes que son jóvenes, eh, preparados, inteligentes, ambiciosos, del tema de la gobernanza. Cuando a mí me hablaban de esto a 20 años atrás, cuando comencé a me especializar en esa temática, no entendía muy bien de qué se trataba. A rigor de verdad, me fue muy difícil entenderlo, y hoy creo que es la base fundamental para el suceso de cualquier emprendimiento que se quiera hacer en cualquier ámbito. La gobernanza, a rigor de verdad, es la unión del territorio, de los actores territoriales, en pro de un objetivo común. Y este objetivo común tiene que ver con un proyecto de sociedad, a mi criterio, con un proyecto de ciudad, a mi criterio, con un proyecto de nación, a mi criterio, que es un poco lo que falta en América Latina.
Obviamente que esto tiene que ver desde los organismos multilaterales y de los otros miembros de la gobernanza, como está escrito en el temario, que son los actores que conviven dentro del territorio. ¿Y cuál es el papel fundamental? El papel fundamental es que esta gobernanza es una suerte de base fundamental para el cumplimiento de cualquier proyecto que tenga que ver con ODS, con Agenda 2030 o cualquier otro tipo de agenda que sea vinculado. Y ahí les dejo una palabra que a mí también me costó mucho entenderla, que tiene que ver con la confianza. Si no hay confianza en las relaciones entre la gobernanza, no hay posibilidad de suceso. Y la confianza es una cosa que se construye con el tiempo y se destruye en un minuto. Cuando digo destruye es en el sentido de que si no hay transparencia, si no hay honestidad, si no hay visibilidad de un proyecto social conjunto, un proyecto económico, un proyecto ambiental, en base a la confianza, difícilmente esto tendrá un suceso. El resto serán intereses individuales, de asociaciones, de instituciones, de sectores, para se favorecer. Esto creo que es uno de los, digamos, de unas áncoras, del áncora más importante que tiene que ver con la localización de los ODS, con la implementación de los ODS, con el cumplimiento de sus metas, con la mejor calidad de vida, con un mejor trabajo para el sector de turismo, para una valorización del sector en la medida de lo que tiene, con una capacidad y necesidad de formación constante de todos los actores del sector de turismo, desde los grandes empresarios, medios, pequeños, hasta los proveedores del sector de turismo. Y por último, dos cosas importantes. Primero, nosotros estamos desde América Latina, desde Iberoamérica y fundamentalmente desde España, yo estoy colaborando para que el turismo sea una suerte de lo que llamamos de acelerador, de inductor del desarrollo económico local a post el COVID. Esto abre la posibilidad de nuevos negocios, de turismo de proximidad, como dije anteriormente, y de experiencia, y fundamentalmente basados en servicios y en formación. Esto vuelvo a insistir, sin formación, no solamente de ustedes que están terminando la universidad, sino mucha gente o terminaron la universidad o están en proceso, sino de mucha gente que está participando del proceso económico que tiene que ver con el turismo, y es la necesaria formación. Esto es mi experiencia de haber vivido un tiempo en Europa, nos muestra, o a mí me muestra, que sin la formación no es posible la mejora de la calidad de vida de las personas, la mejora del Producto Bruto Interno, la mejora de los ingresos, la mejora del agua, del saneamiento, en fin. Si no hay formación, no hay desarrollo. Esto es una cosa que todavía en América Latina se lo toma como teórico, pero que es una realidad en Europa. La mayoría de los recursos, inclusive del fondos europeos, se destinan a la formación de las personas. Y creo que esto es un aspecto que hay que considerarlo con mucho cariño, vamos a decir así. Y por último, estos indicadores y el monitoramiento de las políticas públicas y privadas, se los dejo como obviamente que esto es muy técnico, pero yo entiendo que ustedes, por lo que vi, las informaciones, muchos de ustedes ya conocen los ODS, ya saben de lo que se trata, y lo que precisan ahora son herramientas para poder llevar a cabo diferentes proyectos, acciones, o propio, como decía Tomás, la propia formación personal de cada uno de nosotros. Es decir, vamos a decir así, el mejorar nuestra capacidad de diálogo y nuestro conocimiento, fundamentalmente primero el conocimiento, perdón, y después la capacidad de diálogo, con personas, entidades, familia, empresarios, eventuales personas que tengan intereses económicos en el sector. Entonces creo que estas informaciones técnicas después ustedes pueden obviamente profundizar con el documento que yo envié para la organización. A mí me gustaría, yo tengo todavía algunos minutos, me gustaría poder conversar un poco sobre segunda parte del documento, Camila, que habla de diapositivas. Las diapositivas no fueron realizadas, pero son conceptos que me gustaría dialogar con ustedes. Yo no estoy viendo si hay preguntas, lo voy a ver en la secuencia, voy a hablar durante los próximos 15 minutos de esas consideraciones que yo hice como conceptos fundamentales para poder realizar posteriormente, para quien le interese, un profundo
para un profundo conocimiento de la temática. En primer lugar, como Marcela lo habló en su conferencia magistral, y agradezco más una vez a Marcela y a ustedes por la posibilidad, los objetivos de desarrollo sostenible, a rigor de verdad, tienen su base en los derechos humanos y sus metas son de carácter integrado e indivisible, ¿no? Entonces requieren un enfoque integrado para ir fundamentalmente más allá de la labor habitual de gobernanza y responder a una ambiciosa agenda de 2020, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir con lo primero? Los ODS no son un invento, son un proceso que tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con los ODM, ahora con los ODS, son una hoja de ruta, fueron adoptados por los países, como Marcelo lo dijo, son integrados indivisibles. Y esto es un problema muy grande. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñaron, y yo soy producto de esto, de trabajar en compartimientos estancos. Es decir, el derecho penal era una cosa cuando yo estudiaba, el civil era otra cosa, el constitucional era otra cosa, y a rigor de verdad, si no tenemos una visión integrada, indivisible de nuestra formación, de nuestra carrera y de nuestra forma de ver la vida, difícilmente podemos trabajar en forma holística para recuperar el mundo. Lo segundo que me gustaría destacar con ustedes es la importancia estratégica del enfoque territorial multinivel. Esto, alrededor de la enfoque territorial, ya lo entendí, es el territorio, son los actores territoriales, los que están en el territorio, desde la iglesia, las lésbicas, las personas de la calle, los jóvenes, las personas de mayor edad, en fin, todos aquellos colectivos también que no hay que dejarlos para atrás. Y el multinivel tiene que ver con lo local, lo regional, lo nacional y lo internacional. Esto es básicamente, esto tiene que tener la capacidad de articular acciones de desarrollo a nivel local, obviamente, y que han sido fundamental a lo largo de todo el proceso de elaboración de la nueva agenda. La agenda siempre ha trabajado con la participación de estos actores para la formalización. El enfoque territorial, como digo en el tercero de los temas, de los ítems, facilita abordar el desarrollo en sus dimensiones que ya antes había hablado, el social, económico y el medioambiental, y capitaliza la integridad natural del territorio como un punto de referencia estratégico, por su potencial endógeno, que tenga en cuenta su identidad cultural, las dinámicas, las prioridades y fundamentalmente las necesidades y el saber hacer de ese enfoque territorial. Es decir, lo que estoy intentando es llevar al territorio todo lo que está escrito en los 17 ODS. El 17 ODS ustedes lo tienen, las metas ustedes las tienen. Los indicadores también lo tienen, simplemente estudiarlos. Pero bueno, ¿cómo se come esto? ¿Cómo lo aplicamos en el territorio? ¿Cómo nosotros, estudiantes o formados en turismo, hacemos que esta agenda sea aplicable? ¿Y cómo nosotros conseguimos o podemos buscar empleo que posibilite que nuestro conocimiento, nuestros 15 años de estudio primario, secundario y universitario, puedan tener un resultado personal para mí, como profesional económicamente, y para que la sociedad pueda tener una mejor calidad de vida, generando empleo y renta en una forma sostenible. Entonces, a través de este enfoque, del enfoque territorial, es posible asegurar una cierta coherencia, que es lo que muchas veces nos falta en América Latina, entre nivel local, nacional, regional, global y viceversa, para poder asegurar el logro de los objetivos y las metas en todos los niveles. Es decir, esto no es que se pueda hacer solamente por una municipalidad, por un actor local, sin la participación de lo que significa la gobernanza multinivel. Entonces, estos diálogos de localización sobre la Agenda 2030 ya fueron promovidos desde 2014 en el ámbito de hábitat, en un grupo de trabajo global de la CGLU que yo hago parte, en el PNUD con el programa de las Naciones Unidas, en otro programa de Naciones Unidas que se llama ONU Habitat, y que ponen de manifiesto, y esto es importante para ustedes que están trabajando a nivel local, el papel estratégico de los gobiernos locales y de sus asociaciones relacionados con la implementación de los ODS. Obviamente que es la primera vez desde mucho tiempo a través del ODS 11 que las ciudades, los gobiernos locales, el territorio, se ve de alguna manera como un actor principal en el proceso. Esto tiene que ver obviamente con un tránsito que fue dado desde 1945
hasta la creación de esta propuesta, en el cual los gobiernos locales siempre han intentado y han conseguido ahora trabajar en el ámbito de Naciones Unidas. La localización de los ODS obviamente está entendida como un proceso. Proceso es una palabra del latín procederum, significa camino, y es un camino de tomar en cuenta los contextos subnacionales en la consecución de la agenda. Y esto tiene que ver con objetivos, con metas, determinación de medios de implementación, de nuevo el uso de indicadores para monitorar y para medir el progreso de las políticas públicas en el cumplimiento de las metas establecidas en la Agenda 2030. Esto tiene una importancia fundamental en el contexto del nivel subnacional, derivada de una multitud de factores. Y cuando hablo de nivel subnacional, estoy hablando de contextos subnacionales a nivel de región, de departamento, de provincia, de municipio. Quizás me olvide alguna situación administrativa en Chile, creo que son regiones, discúlpenme los compañeros de Chile, pero creo, bueno, cada uno de los países tiene su estructura subnacional, y dentro de su estructura subnacional es importante el diálogo. Esto es una cosa absolutamente compleja en América Latina. Las políticas en América Latina, en el mundo en general, son muy mezquinas, cada uno quiere hacer lo suyo. Es muy difícil encontrar territorios donde hay una visión cooperativista. Esto se da fundamentalmente cuando hubo una inmigración o cuando hay una inmigración de personas que luchan en función de un objetivo. Si no, infelizmente en América Latina nosotros somos muy individualistas, y el camino del individualismo no nos va a conducir a un suceso. El camino de la no formación no nos va a conducir a un suceso. El camino de la falta de educación no nos va a conducir a un suceso. Nos va a conducir a lo mismo que tenemos ahora. Haz lo que siempre hiciste y tendrás los mismos resultados. Si nosotros entendemos, y yo entiendo a los jóvenes como una alternativa, una posibilidad, una ilusión, una esperanza de que se pueda hacer alguna cosa mejor, es porque es necesario. Y ahí yo dejo para ustedes una cierta frustración, porque infelizmente en ningún texto de la Agenda 2030 surgen los jóvenes. Esto es un error absolutamente garrafal, como otros, pero normalmente erra quien hace. Quien no hace, critica. Quien hace, erra. Entonces creo que estamos en el momento de establecer a través de redes como la que ustedes tienen, un mecanismo de incorporación de otras redes de jóvenes para luchar para que no se quede nadie atrás. Y bueno, ¿cuál es el papel de los jóvenes en la Agenda 2030? ¿Cuál es el papel de las personas menores, digamos, de nosotros, hasta los 35, 40 años, en el proceso? ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es lo que vamos a proponer? La mayor cantidad de desempleados en España, en Andalucía, por ejemplo, que tengo conocimiento, hay más de 60% de paro de personas de menos de 25 años. Esto es terrible. Esto es una situación absolutamente impensable, y que si la tomamos en América Latina seguramente es mucho mayor. No los quiero desiludir. Lo que quiero decir es que tienen que unirse, es que tienen que estar juntos, es que tienen que estar desde sus propios intereses luchando por los intereses de su asociación, de su facultad, de su ciudad, mismo que los tilden de idealistas, que los tilden de lo que los tilden, porque normalmente las personas que pensamos más somos tildados o dichos como personas fuera de la realidad, pero no es así, no es así. Nosotros somos los que posibilitamos a otras personas pensar que hay posibilidades de cambio. Sin mucha más filosofía, voy a lo último, diciendo que los actores locales tienen un papel clave y una responsabilidad fundamental de promover el desarrollo sostenible, y ustedes son actores locales, sus asociaciones son actores locales, ustedes como profesionales del sector del turismo serán actores locales y fundamentalmente inclusivos en sus territorios. Y son fundamentales para la implementación de la Agenda 2030. Esto lo van a ir viendo cuando lo comiencen a estudiar por internet, cuando vean en los próximos años cómo cada día más los jóvenes se están incorporando y cómo Naciones Unidas llama cada día más a los jóvenes por sus ideas, por su innovación, por su capacidad de trabajo, por su creatividad, por su fe, por su idea, por su ilusión, por sus sueños, que es lo que precisamos los un poquito más viejos, digamos. En segundo lugar, también es importante de nuevo el tema de la gobernanza local, ¿saben? Es decir, esa gobernanza local
Yo estoy preparando una conferencia para el martes en Córdoba y me voy a basar fundamentalmente en esto porque una gobernanza local efectiva asegura la inclusión de la diversidad, de todos los actores, fomenta la apropiación, toma responsabilidad, asume un compromiso a nivel nacional, regional y global sobre los objetivos compartidos. Si la gobernanza local es fundamental, es decir, el tema sería gobernanza local y turismo. Esto es un tema que se puede tratar no solamente en una masterclass, esto puede ser motivo de un diplomado y de muchas cosas más. Se los dejo en consideración. Yo sé que ya pasaron 35 minutos, Tomás, ya voy a terminar. Yo lo que pido es que consideremos dos cosas más antes de terminar. Este enfoque integrado, multinivel y multiactor es necesario. Solamente ahí podemos promover agendas transformadoras en cualquier nivel y requiere un compromiso local, regional, nacional de promover un marco legal y un marco institucional adecuado que mejore la articulación en todos esos niveles de gobernanza para el desarrollo sostenible. Esta colocación o esta información, documento que yo les envié en forma muy antigua, ¿no? Porque arriba la verdad no tiene dibujitos, no tiene diseños, es un poco aburrido, ¿no? Pero lo mío no es de divertirlos con diseños, lo mío es de que ustedes puedan llevarse algunos conceptos y profundizar esos conceptos, establecer una relación entre ustedes y nuestra institución, NOMAD, que es una consultora internacional, junto con Parcela, que podamos de alguna manera pensar y promover determinadas actividades y eventualmente proyectos para generar trabajo y generar acciones con las diferentes asociaciones. Y por último quería, en fin, en términos de lo que está escrito, decirles que la Agenda 2030 es un documento, como ustedes pueden saber, un documento de Naciones Unidas, que recomiendo, como recomendé siempre a mis alumnos, que es lo primero que hay que leer, es la resolución de Naciones Unidas, donde establece la Agenda 2030. Es decir, a partir de ahí podemos hablar de un montón de cosas. Yo creo que algunos de ustedes han tenido la suerte o la posibilidad de haber leído esta agenda, este documento, pero es muy largo. Pero lo que yo recomiendo a ustedes, una experiencia de 25 años de profesor en 7 países, es que lean el documento de Naciones Unidas donde se establece la Agenda 2030. Para quien se interese trabajar con ODS, para quien se interese trabajar con desarrollo sostenible, para quien se interese en tener la posibilidad de incorporar en su vida lo que significa la hoja de ruta, lo primero que hay que hacer es bajar ese documento y leer ese documento y estudiar ese documento y ver cada una de las palabras de ese documento y verificar cómo se aplica ese documento en mi vida, en el día a día, cómo lo aplica mi familia, cómo lo aplica mi cuadra, cómo lo aplica mi barrio, cómo lo aplica mi ciudad, cómo lo aplica mi país. Es simplemente por ahí. No hay otra alternativa mejor y más sólida que sea la educación. Infelizmente muchos de ustedes seguramente dejarán este continente para mejor calidad de vida en otros, donde también no es tan buena, pero esto les va a posibilitar de alguna manera para aquellos que nos abandonen tener un conocimiento de una realidad. Y para aquellos que nos quedamos o que estamos aquí, es muy importante porque esto es la hoja de ruta para los próximos 10 años y después seguramente se extenderá de alguna otra forma. Entonces, esta agenda exige también un partenariado global y ahí es importante que ustedes también lo tengan claro. Esto es hecho con las agencias de las Naciones Unidas, son 23 agencias, algunas de ellas ustedes la conocen, otros quizás no, PNUD, ONU Mujeres, en fin, la FAO, la de Migraciones, la Unión de Migraciones, en fin, las diferentes agencias de Naciones Unidas y otros actores, porque en algunos países hay mucha cooperación bilateral o multilateral de agencias de desarrollo de diferentes países del mundo. Entonces, esta agenda tiene básicamente una necesidad de trabajar con ese partenariado global como una estrategia que aglutine a todos los actores que están llamados, digamos, de alguna manera a jugar un papel en la implementación de la agenda. Esto obviamente es un poco lo que yo quería, en fin, manifestarles a ustedes en estos 40 minutos que ya llevo conversando.
felicitarlos a ustedes por estar en una mañana de sábado, de 8 de agosto, temprano en muchos de los países, escuchando un profesional que conoce ciertas temáticas. Felicitarlos porque muchos de las personas que, en fin, que quieren una mejor calidad de vida o que quieren trabajar mejor en este momento están durmiendo o ya están tomando una cerveza, pero ustedes no, ustedes están observando, intentando capacitarse cada día más, vinculándose con gente de otros países, en fin, intentando de alguna manera en forma muy asertiva, muy positiva, y los felicito en capacitarse, en formarse. Sin capacitación, sin formación, sin educación, no vamos a ir para adelante. No vamos a ir para adelante. Esto yo lo escuchaba cuando tenía la edad de ustedes y no entendía muy bien para qué tanta educación si educación no da de comer. En fin, no da de comer, pero ayuda a que haya menos corrupción, que haya más desarrollo, a que haya más empleo, a que haya menos violencia de género, que es un tema importantísimo, importantísimo, que no tiene que ver con turismo, pero que dejo a las mujeres y a los hombres que están aquí participando en este trabajo, la importancia de poder trabajar mucho más el género, no solamente como en términos de violencia, sino de ocupación de cargos selectivos, de ocupación de cargos ejecutivos, ocupación de gerencias, es decir, el papel patriarcal que hemos ejercido durante los últimos 200 años, producto de la cultura hispánica, ha hecho muchos crímenes no solamente delitos penales, sino crímenes de cerceamiento de la capacidad y de la libertad de las mujeres que son en principio pacíficas y son muy trabajadoras y corresponden a la mayor población hoy afectada por el tema del COVID. El COVID. Simplemente para cerrar, les digo que yo personalmente creo que el área de turismo es un área que se podrá y se puede trabajar. No es tan simple porque hay mucha más gente formada que trabajo a ser preenchido o trabajo a ser realizado, pero creo que están en un área muy, muy interesante. Es fundamental, como decía mi madre, el idioma. Mismo que trabajemos en un turismo local, en un turismo regional, en un turismo pequeño, el idioma es fundamental, no solamente el conocimiento del idioma, sino el conocimiento de la cultura. A veces parece muy extraño esto, pero conocer el idioma a veces precisa también conocer las características intrínsecas de los países donde uno se relaciona. Eh, yo, en fin, tuve la infelicidad de solo tener 3 idiomas, me ayudó mucho, pero a mi hija yo hice que estudiase 5 idiomas, entonces yo siempre pensé que en el siglo XXI quien no hablase más de 3 idiomas iba a ser un analfabeto funcional. Quizás es muy duro esto, es muy rígido, pero creo que para ustedes que están en turismo es fundamental. No sé si me están escuchando. Sí, Santiago, te estamos escuchando perfecto, sí. Vale, entonces solo para terminar, me quedan 2 minutos, quería, en fin, eh, colocarme a disposición junto con Marcela, colocarme a disposición eh, a través de Tomás y a través de Camila, eh, para que aquellas personas, instituciones, sectores, en fin, que están participando de esta conferencia, podamos avanzar un poco más, o en fin, dialogar un poco más, o resolver, o ayudar, o colaborar, o indicar, o, en fin, lo que nosotros, tanto Marcela como yo, lo que queremos es mejorar la calidad de vida de las personas. Y esto significa para nosotros nuestra trinchera es la formación, no es el dinero. Si ustedes me piden dinero para hacer un proyecto, yo puedo encaminarlos a quien tiene, pero nosotros lo que nosotros hacemos es dar nuestra cooperación, nuestra colaboración gratuita, inclusive en este caso, para que las personas puedan formarse, tener una otra perspectiva de vida, una otra idea, otros relacionamientos, otras consideraciones que nos vinculen de alguna manera. Entonces,
nosotros vamos a realizar, esto también es importante, con una universidad de Estados Unidos, una Universidad de California, un diplomado sobre ODS y turismo. Ya estamos terminando ODS y género, que será lanzado en septiembre, y el otro será en octubre, y en el cual yo invito primero a las asociaciones a ser parte de la construcción y de la ejecución de este diplomado, y después a ustedes, porque esto está de alguna manera en la hoja de ruta y en el mandato que nosotros consultores de Naciones Unidas tenemos en lo que se llama la localización de los ODS, que significa el primer paso, la sensibilización, la capacitación, la preparación de aquellas personas o instituciones que tengan interés en el cumplimiento de la Agenda 2030. Entonces yo voy ahora a terminar agradeciéndoles fundamentalmente a ustedes el tiempo que me han disponibilizado, ¿no? En poder escucharnos, una cosa muy fuerte, ¿no? Que pocas personas reconocen, es que haya personas que se dediquen a escuchar a uno tiene una responsabilidad muy grande en esto, ¿no? Entonces les pido disculpas por algún error de idioma, ya que, en fin, mezclo un poco el portugués con el español, pero yo estoy aquí a disposición junto con ustedes para poder eventualmente responder las preguntas o eventualmente dialogar sobre alguna temática. Muchas gracias al equipo que organizó esta iniciativa, a las asociaciones, felicitaciones por el trabajo que están realizando. Creo que es una contribución enorme, enorme, y que si las facultades donde ustedes estudian supieran de esto, hubieran firmado abajo para ser participantes también. Lo tengo claro porque trabajo con universidades. Creo que quizá el próximo paso es ustedes llamar a las universidades para hacer una cosa junto con ustedes, mostrándole que ustedes tienen conocimiento y relaciones que quizás ellos no lo tienen, que es normal cuando uno está en una zona de confort, y pedirles disculpas por alguna cosa de mi parte en relación al sábado pasado, cuando yo no conseguí acoplarme a la reunión. Muchísimas gracias a todos, les deseo un cariño grande de San Pablo. La pandemia va a pasar, la vacuna va a venir, la crisis económica está con nosotros y la vida, ustedes son muy jóvenes y muchos otros codifis van a tener que pasar sobre sus cabezas, pero el tema es luchar, luchar y luchar, siempre luchar, a rigor de verdad. Uno en América Latina vende el almuerzo para pagar la cena, tiene que tener mucha fe, tiene que valorizar mucho a la familia, valorizar mucho a los compañeros, a los amigos, valorizar su tierra, vivir el momento, imaginando que el pasado ya fue y el futuro depende de lo que hagamos hoy. Muchas gracias a todos ustedes, que Dios los proteja y estoy aquí para colaborar. Muchísimas gracias, Santiago. El agradecimiento es nuestro también. La verdad que es importantísimo tener estos espacios. Ahora acá están llegando un montón de preguntas. Si quiere le leo algunas eh, para no excedernos tanto en el tiempo, pero tenemos unas 6 7 preguntas. Si quieres se las leo. Sí, ahora conseguí entrar, pero yo estoy escuchándote. Vamos una por una. Perfecto. Déjeme que veo la primera que encuentra. Esta es de Miller Fabián, frente a cuál sería su recomendación para volvernos más visibles desde el turismo local. Usualmente quien maneja el negocio son los grandes, pero si queremos actuar desde la municipalidad, ¿cuál sería el primer paso? Primer paso es lo que ustedes están haciendo. De verdad, el negocio grande siempre lo van a manejar los grandes, pero los grandes precisan de la provisión de las pequeñas empresas para el que le hace el transporte, para que le vende la comida, para los guías turísticos, para los bares en la ciudad, para los restaurantes. Es decir, el grande no es bueno, a rigor de verdad. No es bueno porque muchas veces trae inclusive actores de otros territorios para actuar en tu propio territorio. Entonces, el primer paso es el asociativismo, es la unión a través de lo que ustedes están haciendo. Es lo que yo llamo de lobby, que no gusta mucho que hable de lobby, advocacy, la presión,
el grupo de presión, un vereador, un alcalde municipal, en fin, ir encima de los políticos, decirle, bueno, tío, está bien que tengas una empresa grande, pero aquí nosotros somos 300 profesionales de turismo que precisamos trabajar y a nosotros dónde vamos, es decir, tiene que ser una actitud de luchador. No se puede estar esperando que las grandes empresas o los alcaldes vengan a decirnos, ay, precisamos de los pequeños para el turismo. Esto no va a acontecer. O se mueve el sector de turismo con los taxistas, con los restaurantes, con los guías de turismo, con los profesionales, con los asesores, con las watts, con lo que sea, con lo que el territorio les brinde de posibilidad a que los grandes traigan a las personas, porque hay pequeños que hacen los servicios. Entonces, esto es lo que hay que hacer, es unirse los pequeños y hacer lobby. Y hacer lobby, y publicidad, y presionar a un candidato, y de preferencia un día elegir un candidato del sector de turismo en tu ciudad. Es una lucha política, es una lucha día a día, de lunes a lunes. Completamente de acuerdo. Es una lucha muy política, pero que se tiene que hacer, si no, no nos van a dar la opción. Tenemos que por lo menos tratar nosotros. No sé si estás viendo el chat, hay un montón de agradecimientos desde ya. Eh, Bonito. Se escuchó muy claro y fue muy interesante. Ezequiel de Argentina, de Buenos Aires, nos pregunta si hay algún espacio territorial donde se lleven a cabo de manera más intensa los objetivos y metas de los ODS y si hay algún tipo de sello o reconocimiento para poder determinarlo. ¿Cómo se llama él? Ezequiel. Ezequiel de... Ezequiel, mire, Ezequiel, lo siguiente, no hay un sello, las Naciones Unidas no tiene un sello de ciudad turística, no existe esto. Y cuidado con esto, porque hay muchas veces que muchas personas inescrupulosas llegan a los lugares vendiendo la idea, si tú cumples estos 10 requisitos a través de mi consultoría, yo te doy el sello de Naciones Unidas como una ciudad turística. Esto no existe. Si alguien les dice eso, olvídense, olvídense. Lo que sí hay es la posibilidad de juntarse eh, con otras instituciones o con otras ciudades que han tenido suceso, en la implementación de políticas públicas en el área de turismo. Yo destaco siempre España por dos cosas. Primero, por mi origen, es decir, yo tengo un origen también en España, y segundo, por el idioma y la cultura, es decir, tenemos muchas experiencias en España, muy buenas en el sector del turismo, no solamente de Barcelona, de Murcia, de Andalucía, de Galicia, de Madrid, sino de pequeñas ciudades, de pequeños lugares donde el fomento del turismo y la base del turismo es el desarrollo de sus municipios. Entonces, lo que yo aconsejo es en un primer momento comenzar a establecer vínculos con instituciones públicas o privadas de territorios que tengan de alguna manera una misma idea del desarrollo del turismo. Pero no hay nada hecho, de verdad es hacer construido. Hay un castillo Ezequiel que habla de una cosa aquí, disculpa, que es el conocido greenwashing. Mm, ¿Qué es lo perfecto. que quiso decir este niño? No entendí. Sí, Ezequiel fue el mismo que preguntó la pregunta que acabas de responder. El greenwashing es una de las temáticas que habló la señora Marcela la clase pasada. Vale. Entonces, eso Eh, con Marcela, sí, Ezequiel. Yo no, te yo invi- solamente conozco de ese, de greenwashing, eso de ahí es con Marcela entonces. Te invitamos, Ezequiel, ahora a que ingreses al link de la primera clase de YouTube, donde Marcela hace una explicación más en detalle de eso y también después responde algunas preguntas sobre el tema. Así es la mejor forma de responder tu pregunta. Eh, Antes de seguir con la siguiente pregunta, les recuerdo que se registren en el formulario que estamos realizando para que se quede bien marcada la asistencia. Es registro.anet.com.ar. Ahí van a tener un sector para poner su nombre y apellido. Eh, ahora, lo, ahora lo van a poner de nuevo en el chat, pero por favor regístrense así después reciben el certificado. Eh, Siguiente pregunta. Bueno, esta es una pregunta que puede llevar mucho tiempo, así que
Buenos días, Santiago. Usted mencionó que hay una falta de cooperación en América Latina, principal problema de los gobiernos. Sé que es una pregunta profunda y que quizás requiere mucho análisis, pero ¿cómo piensa que nosotros desde nuestro lugar de estudiantes y jóvenes podemos involucrarnos más y que nos escuchen? Creo que tiene que ver mucho con la asociatividad y de lo que estuvimos mencionando, pero si querés dar algún... Sí, básicamente es decir, yo en la edad que ustedes tienen tenía la misma preocupación, cómo llegar a tener injerencia en el poder público, cómo llegar y tener injerencia en el poder político, cómo intentar cambiar las cosas desde nuestro punto de vista cuando yo era joven. Entonces yo creo que el camino es primero fortalecer la asociación que ustedes tienen, las asociaciones que ustedes tienen, fortalecerse en términos asociativistas y hacer lobby. El camino es hacer lobby, es hacer presiones, juntar a la universidad con ustedes, al sector del turismo, que tiene que ver con los taxis, cuando uno llega a una ciudad, que tiene que ver con los que embalan las maletas en los aeropuertos, con los hoteles, con los restaurantes, con los bares, con toda la cadena productiva que tiene el turismo. El turismo tiene la mayor generación de empleos de muchos países en el mundo. Es una industria sin chaminé, sin humo, es una industria sin humo. Claro, es una industria que también es un sector que también tiene sus problemas por los plásticos, por el medio ambiente, pero es mucho menos degradante si lo hacemos en forma inteligente que cualquier otro sector. Entonces, el camino es asociativismo, es el fortalecimiento de las asociaciones de ustedes y el vínculo de las asociaciones de ustedes con la universidad y con el sector productivo. Esto es un trabajo titánico, no es un trabajo de apretar un botón y decir, me junto con todo el mundo y resuelvo el problema. Eso es un proceso, palabra del latín procederum, significa camino, y esto es lo que cada uno de las instituciones o personas deberían hacer para mejorar las cosas. Excelente. Sí, completamente. Eh, bueno, si quieren una pregunta más para si llegamos a la hora y vamos finalizando, así ya no ocupamos tanto tiempo. Bueno, desde ya Matías le dice muchas gracias, tan acertadas y empoderadoras sus palabras. Y pregunta cómo cree que puedan generarse vinculaciones sostenibles e intersectoriales a nivel local. ¿Me repites la pregunta? Sí. ¿Cómo cree que pueden generarse vinculaciones sostenibles e intersectoriales a nivel local? ¿Quién pregunta? Eh, la pregunta es de Matías, de Bien, Argentina. Matías, es así. La única posibilidad de establecer vínculos es una palabra mágica y una palabra muy maltratada. Yo soy de origen argentino, conozco un poco de la realidad porque viví 25 años en este país, pero el suceso está en una palabra llamada confianza. Y ahí que viene el problema. Ahí que viene el problema. Cuando no hay confianza, no hay negocio. Cuando no hay confianza, no hay desarrollo. Cuando no hay confianza, no hay progreso. Cuando no hay confianza, no hay posibilidad de futuro. No quiero ser pesimista, no quiero ser pesimista, pero digo, en la medida que sea que los países de América Latina, en sus sociedades, recuperen su confianza en su propia sociedad, en sus propios valores, en el que el empresario no es un enemigo, en que el trabajador no es un enemigo, en que el gobierno no es un enemigo, y se junten a dialogar los actores territoriales, ahí hay posibilidad de suceso. Si no, infelizmente, yo hoy hablaba a las 7 de la mañana con una psicóloga mía ahí en Argentina, una persona muy preparada, famosa, en fin, desahuciada, desanimada, en fin, que cree que las cosas no están aconteciendo. Lo único que uno puede hacer es intentar desde su trinchera luchar para esto. Ahora, cambiar una sociedad es una cosa mucho más compleja, es un proceso que requiere algunas generaciones. Entonces, a nivel local es juntarse con el intendente, con el prefecto, de alguna manera, de alguna forma,
vincularse con los actores territoriales, establecer mesas de diálogo, llamar a los actores internacionales, llamar a los otros gobiernos subnacionales y nacionales para establecer a partir, en fin, siempre tenés que tener un paraguas, una asociación sea de estudiantes, asociación de profesionales, en fin, a través de esa asociación ir incidiendo, trabajando, perturbando, molestando, acompañando, en fin, este es el camino, no hay muchas digamos, alternativas que no sean la participación. Aquí a Rosa dice algún ejemplo concreto en Latinoamérica, Matías, que conozca de primera mano ODS en turismo. Aquí en Brasil hay un montón, y en Colombia también hay mucho. Yo lo que les recomiendo es la Confederación Nacional de Municipios de Brasil, cnm.org. Ahí ustedes pueden avanzar e investigar sobre las experiencias de turismo, eso ahí, Tomás, de turismo en Brasil. Mario Nascimento es el coordinador del área de turismo. Si alguien quiere conocer experiencias de ODS y turismo en Brasil, él puede ser un interlocutor. Hay otras experiencias, obviamente, en otros países, en Colombia y muchas en Europa, pero yo preferiría intentar vincular a experiencias de América Latina. Yo no consigo ver todas las preguntas, Tomás, pero creo que hay varias, ¿no? Sí, hay algunas. Acá te leo una que llegó a los formularios, un rejunto un poco de preguntas. Em, ¿Cómo encarar el turismo con esta nueva normalidad de la pandemia? ¿A qué hay que darle importancia? ¿Y qué ejemplo de Latinoamérica ya ha aplicado de ese? Bueno, esa es una de las preguntas que acabas de responder, que ahí están pidiendo el enlace. Pero alguna recomendación sobre cómo encarar esta pandemia hacia esta temática en sí. ¿Sabe lo que pasa, Tomás? Es que nosotros estamos en el medio de la crisis. Nosotros no tenemos ni la menor idea cuántos van a morir, infelizmente, cuántos van a estar vivos. No hay una de las cosas más difíciles para el ser humano en esta época es la seguridad. Es decir, si uno no tiene seguridad se siente inestable. Y ahora no hay seguridad de nada, es decir, algo de verdad, no hay ninguna seguridad. Miran ustedes lo que pasó en España. Levantaron las cosas y las van a tener que cerrar de nuevo. Si no hay vacuna, esto no va a cambiar tan rápido. Esto es la peor crisis social, económica, de los últimos 50 años después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa que las personas no tenemos quizás a veces este grado de conocimiento. Entonces, primero hay que esperar el post-COVID, pero nosotros creemos en el ámbito de Naciones Unidas también, en el ámbito de la CGLU, que el turismo de proximidad, que el turismo local, es aquel que va a ser más favorecido por varias razones. Las personas no van a se desplazar tanto como se desplazaban antes, por miedo, y esto va a hacer que exista la posibilidad, o por lo menos así lo estamos viendo, inclusive se está viendo mucho en Brasil, que crezca mucho más el turismo local. Es decir, las personas no viajen tanto al exterior, que viajen más en sus países, que descubran sus potenciales, pero decirte hoy, en fin, cuáles son las áreas de negocios, obviamente que algunas son básicas, todo lo que sea online, todo lo que sea servicios, todo lo que sea entregas, todo lo que tenga que ver con asesoramiento, menos contacto físico, en fin, esto es una tendencia, pero hoy es muy prematuro en el medio de esta pandemia, donde mueren 1000 personas por día, que no es un número, 1000 personas es un montón de gente, son pueblos y pueblos enteros en Europa que tienen menos de 1000 personas. En Brasil se están muriendo 1000 personas por día, es mucha cosa, es mucha cosa. En Argentina las cosas se están complicando, como ustedes están viendo. En Europa volvió el rebrote. Entonces, estamos en el medio de un huracán. Felicito a ustedes por en el medio de un huracán estar por lo menos ocupando el tiempo en pensar y no en la televisión llorando porque se mueren 1000 en Brasil, infelizmente.
y sí estar pensando, bueno, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Cómo hacemos de un limón una limonada de esta situación, ¿no? Completamente. Aquí me Desde preguntan cuál es el apellido del coordinador en Brasil. Mario Nacimiento, Rosa. Mario Mario Nacimiento. Nacimiento. Después yo le puedo pasar a Tomás el WhatsApp de él y Mario los puede orientar, ¿está? Excelente. Sivens en muchos casos dice, yo no consigo ver todo. No hay más Eh, preguntas. Tenemos la última pregunta de María Eugenia, que estaba hace un ratito, y ya después, a voluntad suya, Santiago, No, si es que hay hay más. algunas personas que escribieron aquí, no quiero dejar a nadie para atrás. Arriba de verdad, Clivels de Jesús Contreras, después si puedes ver lo que dice, quizás pueda responder, pero te escucho. Dale, dale. Voy en orden. Lo que pasa es que siguen llegando preguntas, hay un montón de dudas. Tampoco te queremos tener acá hasta las 3 de la tarde. No te preocupes, no, rigor de Pero... verdad mi tiempo, yo tengo tiempo hasta la 1 hora sin Ah, problemas. perfecto. Bueno, entonces te comento la de María Eugenia. Eh, Buenos días, Santiago. Como estudiante de turismo, pero a la vez preceptora escolar, quisiera saber de qué forma aquellos que formamos parte del desarrollo educativo de muchos adolescentes y niños podemos involucrarlos con el aprendizaje sobre los ODS. ¿Ella es de dónde? Eh, a ver, perdón, creo que no lo leí. Es preceptora de escuela, ¿no? Preceptora de escuela, sí, creo que no decía no dice dónde es. Bueno, ¿el nombre de ella? María Eugenia. María Eugenia, espero que estés ahí. Eh, a rigor de verdad, el trabajo en la educación, soy de Argentina, dice. Eh, Bueno, me alegro. No, me enojé. El trabajo de los preceptores, el trabajo de la escuela es fundamental. Es decir, ahí la base de la apropiación por parte de la sociedad de los ODS eh, parte por enseñarle a los niños a través de actividades lúdicas. Y ahí te recomiendo Valencia, la comunidad de Valencia, ha hecho un trabajo muy bonito con niños, desde los 5 años de edad para adelante, sobre los ODS en las escuelas, se llama. Después, con Matías, podemos pasarte también el contacto de Federico Bujolo, que hoy en día es viceministro de España, que fue ministro en Valencia y que instauró en las escuelas primarias los ODS a través de mecanismos, de fórum, de documentación, de metodología, para enseñarle a los niños, primero aprendiendo los mayores, qué son los ODS y cómo los ODS impactan en el día a día de las personas. Entonces ahí dejo también abierto un camino para que podamos profundizarnos. La comunidad de Valencia y como decía anteriormente, Federico Buyolo fue alto comisionado de España, un grande amigo mío, vive en Madrid. Él puede y con mucho placer hacer la relación entre ustedes y estas organizaciones para que ustedes tengan ideas de buenas prácticas. Es Buyolo con Y, ah, Buyolo. perdón. Lo No, escribí ahí para para que que... los busquen ellos, y vean quién es. Federico una gran persona y que trabaja los ODS a nivel político, pero con una clara visión de educación. Excelente. Y qué buena la pregunta. Es importantísimo desde lo más temprano posible tratar de incorporar estos ODS a los jóvenes y a los chicos, chicas, porque es importante que ya forme parte de su aprendizaje. Acá está la pregunta de Clives de Jesús. No dice dónde es, pero bueno, en muchos casos los gobiernos locales y sus departamentos están abiertos a escuchar y a recibir apoyo de actores locales. También depende de nosotros y de nuestra iniciativa en acercarnos a tocar puertas y construir con un enfoque articulado. Lo que pasa es que a veces Sí. creemos que no nos van a prestar atención o que no será relevante, pero era más un comentario, perdón, no era tanto una pregunta, pero
pero sí. No, pero también tiene razón porque a veces dice, bueno, estos jóvenes que vienen ahí, que no saben todavía hacer las cosas, no, pero no se asusten por eso. A rigor de verdad tienen que ir para adelante. A rigor de verdad lo que piensan los otros es problema de los otros. Ustedes saben lo que tienen, su capacidad, su conocimiento, sus vinculaciones, sus relaciones. Lo que piensan los otros es problema de los otros. Déjalos pensar como sean. Ahora, las puertas se abren y se cierran, en toda la vida. La mayoría se cierran y pocas se abren, pero hay que ir a tocar la puerta. Si uno se queda en casa esperando que venga, no va a venir nadie, no va a venir nadie. Hay que ir para adelante, hay que ir y luchar y batallar y asociarse y tener consistencia en lo que uno hace y ser inteligente en el marketing. En fin, hay que moverse como se están moviendo. Excelente. Me parece que eso también responde a la pregunta de Julián, que pregunta cómo crear una idea sostenible con un emprendimiento de turismo rural. Es un poco eso, la asociatividad, lo necesario de pensar en en los contactos que se pueden hacer y cómo hacer el marketing. Si querés dar una respuesta más, y con esta respuesta ya finalizamos. Pero ¿qué es lo que decía él? Porque no entendí. Eh, bueno, tiene una pregunta, ¿cómo crear una idea sostenible con un emprendimiento de turismo rural? Bueno, ¿quién me hace esa pregunta? Eso es interesante porque nosotros estamos trabajando con las mujeres rurales en España y ya llamando a ese colectivo a trabajar y a unirse en América Latina. Perfecto. La Eh, pregunta es de Julián entonces, Andrés. ¿de quién? Julián Andrés. No, no dice Julián. Andrés. No hay problema, Julián. Yo creo que lo que tú hablabas puede ser motivo de una larga respuesta. Lo que yo puedo decirte es que la tendencia en Europa y que se va a repetir seguramente en América Latina es el turismo rural. Es el turismo, es el turismo rural. Es decir, esto es una tendencia, una necesidad y una voluntad fundamental en muchos de los gobiernos. Ahora, el cómo crearlo es una cosa más compleja que yo no consigo responderte en 5 minutos. Lo que podemos hacer es establecer eh, a través de la asociación un vínculo que nos posibilite orientar a alguien, digamos, de una asociación o de una institución para poder pensar en forma conjunta la elaboración de la conceptualización de la importancia del turismo rural post-COVID y después desarrollar algún producto y después buscar inversores que quieran trabajar en ese producto. Creo que eso sería un poco una, un camino. Pero yo ahí lo dejo a Tomás para que pueda de alguna manera coordinar junto con Camila y con el otro grupo de presidentes de las asociaciones para que podamos dar respuesta a ustedes en tiempo y forma. Perfecto, bueno, sí, pueden dejarnos sus contactos, sus correos, si tienen alguna propuesta, algún interés en eso, también nos pueden contactar por nuestras redes sociales. Desde ya, Santiago, muchísimas gracias por toda esta jornada. Creo que fue muy interesante y se nota por las respuestas, por los agradecimientos. Eh, Así que desde ya creo que en este momento terminamos. Fue una sesión de 1 hora y cuarto más o menos. Eh, Como última cosa, quiero recordarles que hagan el registro de su presencia acá para poder obtener el certificado con las 3 clases. La siguiente es la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo canal. Y bueno, recuerden que es registro.anet.com.ar, es para todo el mundo, no es solo para Argentina. Así que, dicho esto, muchísimas gracias de nuevo y las gracias vienen desde mi parte, pero como también desde todas las asociaciones que están formando parte de la red, desde ANET Argentina, ACETUR Chile, AGET Perú, Cotelco Joven de Colombia y FENESTUR de Ecuador, y las que van a formarse. Muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo y hasta el próximo sábado. Tomás y todos los que están mandando agradecimientos de corazón. Que alguien diga muchas gracias para otro es muy fuerte. Nosotros lo tomamos con mucha naturalidad, pero ver tanta gente decirme gracias no, no es una cosa mala, es una cosa muy gratificadora. Que Dios los proteja a todos ustedes y a disposición
para lo que sea. Tomás, un abrazo grande a Camila y a los presidentes. Abrazo grande. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós.